Buen día, soy la profesora Daniela Aguirre Guerrero. Les voy a presentar la descripción de la práctica 1 de la UEA Diseño Lógico Avanzado para el PER de la UAM Lermen del trimestre de otoño 20. Bien, en esta práctica vamos a continuar trabajando con máquinas de estados. Vamos a implementar una máquina de Moore y una máquina de Mealy en el software Vivado. Es importante que este software ustedes ya lo tengan ejecutando en su computadora y que estén seguros de que funcione correctamente. Esto es porque también el software lo vamos a seguir usando en todas las siguientes prácticas. Bueno, si ustedes entran al Classroom, van a encontrar que ya está este archivo PDF que les estoy mostrando, así como los archivos que se van a utilizar durante la práctica. Entonces tenemos el archivo de constraints. Todos estos archivos vamos a utilizarlos para crear un nuevo proyecto Vivado. Aquí viene la descripción de ellos. Son dos archivos fuentes, uno que se llama MiTopMoore, otro que se llama MiTopMealy, están descritos aquí. Estos archivos básicamente describen una máquina de Moore y una de Mealy. Tenemos aparte el archivo de constraints, que nos indica qué puertas de la tarjeta se van a utilizar. En este caso no vamos a utilizar la tarjeta, no se las voy a mostrar yo por ahora, solamente vamos a hacer una simulación. Pero como ya vimos en Fundamentos de Diseño Lógico, este archivo de constraints nos indica qué puertos de la tarjeta se van a habilitar. También vamos a utilizar dos archivos de simulación que nos van a simular las entidades, las entidades máquina de Mealy y máquina de Moore, que están definidas cada una en los archivos fuente. Bueno, lo primero es que vamos a crear nuestro proyecto con los archivos proporcionados que, como les comenté, ya están en el Classroom. Bueno, después de crear nuestro proyecto, vamos a observar la simulación. Durante este video les voy a explicar, vamos a hacer paso a paso, los pasos 1 y 2 del procedimiento de la práctica, que es crear el proyecto y analizar la simulación. Y ustedes por su cuenta van a realizar la parte de actividad y reporte de la práctica. Entonces ejecutemos ahora el procedimiento y ya después hablamos un poco de la actividad y el reporte. Bueno, entonces abrimos Vivado y vamos a crear el proyecto. Entonces aquí le voy a dar crear un nuevo proyecto y aquí le voy a poner por ejemplo, yo quiero que este proyecto lo ubique en aquí yo voy a seleccionar en qué carpeta voy a querer que se ubique mi proyecto. Entonces la vamos a poner aquí en documentos y en clase. ¿Okay? En esa carpeta lo voy a guardar y le voy a decir que le llame práctica 1 20O, haciendo referencia al trimestre 20O, diseño lógico avanzado. Ok, este va a ser el nombre de mi proyecto. Voy a dejar esta opción del tipo de proyecto RTL, que básicamente esta metodología la veremos más adelante. De eso trata este curso, de indagar en esta metodología para el desarrollo de hardware. Bueno, aquí voy a agregar las fuentes. Entonces primero voy a agregar mis archivos fuente, que son los archivos que se llaman MiTopMoore y MiTopMealy. Yo ya los descargué y los tengo en esta carpeta. Entonces voy a agregar mis archivos fuente, que son estos, los VHD. Fíjense que el archivo de mi simulación no lo voy a agregar en esta parte. En esta parte solamente agrego las fuentes y luego por aparte se agregan los archivos de simulación. Entonces agrego estos dos archivos. Le digo aquí, esto es muy importante que esté seleccionado, que estos archivos los copie dentro del proyecto. Le doy siguiente. Y luego me indica si quiero agregar los constraints, entonces le digo que sí, también ya los descargué y están en esta carpeta, los va a agregar. Igual está seleccionada la opción de copiarlos dentro del proyecto, le doy siguiente. Aquí me dice que indique el nombre de
especifique qué tarjeta voy a utilizar para el desarrollo. Esto está indicado aquí en la práctica, entonces selecciono esta tarjeta, voy a dar copiar, me voy para acá, y lo pego y ya selecciono esta tarjeta. Reviso que está bien, agregué dos fuentes, dos archivos fuente, uno de constraints, la descripción de mi tarjeta y me dice que mi proyecto es de tipo RTL. Le doy finalizar. Para terminar la agregación de todas mis fuentes, que me hace falta el archivo de simulación, aquí mismo lo voy a agregar. Vean que yo tengo aquí mi ventana de sources. Aquí le voy a dar este signo de más para agregar más fuentes. Y aquí tengo que especificarle que voy a agregar una fuente de simulación. Entonces le doy a agregar una fuente de simulación. Y ahora sí voy a agregar mi archivo, el que dice mi simulation. Le doy OK y ya lo agrego. Bien. Entonces con esto yo ya tengo creado mi proyecto a partir de los archivos que se crearon. Bueno, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a revisar cada uno de los archivos. El archivo de constraints, aquí yo puedo ver los archivos de fuentes, que son la máquina el archivo que define la máquina de Mealy y la máquina de Moore, que son los archivos que se llaman mi top Mealy y mi top Moore. ¿Ok? Bueno, ahora aquí en los constraints, yo tengo mi archivo de constraints y aquí en los archivos de simulación, yo tengo el archivo de mi simulación. Bueno, vamos a revisar los constraints primero. Fíjense, en los constraints yo tengo activados qué puertos de mi tarjeta yo voy a utilizar. Mi tarjeta, yo voy a utilizar dos LEDs de la tarjeta. Bueno, más bien tres, el LED 0, el LED 1 y el LED 4, que van a ser como puertos de salida. ¿Ok? Como puertos de entrada yo voy a utilizar dos botones, el botón 0 y el botón 1. Aquí es importante que yo tengo que tener esta línea, la 41 y la línea 50 para activar el botón 1 y la 42 y la 52 para activar el botón 0. Adicionalmente yo voy a tener un reloj. Bueno, vamos a hacer un poquito el esquemático de esto. Entonces, tal como yo estoy definiendo hasta ahora mi proyecto va a ser así. Yo tengo aquí una cajita negra y en esta caja negra como puertos de entrada voy a tener un reloj. Voy a tener el botón 0 y el botón 1. ¿Ok? Eso es lo que tengo yo aquí indicado. Adicionalmente, yo voy a tener el LED 0, 1 y el LED 4 como puertos de salida. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con esto. Yo voy a tener aquí el LED 0, el LED 1 y el LED 4 como puertos de salida. ¿Ok? Esto es lo que me está definiendo básicamente los constraints. Vamos a verlo si quieren. Podemos observar la Basis 3. Vamos a ver alguna imagen. Por ejemplo, esta. Para que veamos los puertos que se van a utilizar. Bueno, vamos a ver si la podemos ver aquí. Bueno, vamos a ver. Fíjense. Los LEDs son estos que se muestran aquí arriba, son los LEDs. Voy a estar utilizando el LED 0, el 1 y el 4 que está aquí. Y los botones se refiere a estos botones de aquí. Entonces, de estos que son 5 botones, yo voy a estar utilizando el botón del centro, que va a ser el 0,
y el botón 1, que es el botón que está hacia arriba. Voy a usar estos botones, fíjense. Este botón, este es el 0 y este es el 1. ¿Ok? Entonces voy a usar estos dos botones como entradas y aparte voy a utilizar el LED 0, el LED 1 y el LED 4 como salidas. Ahora no vamos a ver cómo funciona en la BASIS, solamente vamos a ver una simulación, pues para que ustedes se den cuenta cómo en los constraints nosotros definimos los puertos de nuestra tarjeta que utilizaríamos. Bueno, esto es lo que se indica en los constraints. Más adelante en la práctica se les va a pedir que ustedes modifiquen los constraints para utilizar otros LEDs extras. Básicamente tendrían que descomentar aquí, quitar este signo de gatito. Por ejemplo, si yo quiero utilizar el LED 2, tengo que descomentar estos dos líneas, la 7 y la 8. Y bueno, esto dependiendo de lo que les pidan que utilicen más adelante. Bien. Entonces, bueno, hasta aquí están nuestros constraints. Ahora vamos a ver nuestras fuentes que básicamente definen lo que está dentro de la tarjeta. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener dos posibilidades de proyecto. Uno es crear una máquina de mili. ¿Ok? Si ustedes ven, este archivo está en negritas porque es, digamos, que el archivo que se va a implementar en nuestra tarjeta. Este archivo no lo está tomando en cuenta, este que no está en negritas, el que dice máquina de Moore. Nada más está tomando en cuenta este de máquina de mili. Entonces fíjense qué es lo que tiene la máquina de mili por entrada. Un reloj, el botón 0 y el botón 1. Es importante que vean que estos nombres que están aquí son los que coinciden con los que están aquí en los constraints. El reloj, botón 1, botón 0. ¿Ok? Se llaman igual estos de aquí. Y estos están como entrada y como salida tiene los LED 0, 1 y 4. Esto básicamente debo de checar con lo que yo tengo activado en mis constraints. Y esto nos dice qué es lo que está entrando y qué es lo que está saliendo de nuestra máquina, lo que tenemos en este dibujito. ¿Ok? Como entrada reloj, botón 0, botón 1, LED 0, LED 1 y LED 4. Bueno. Ahora viene, yo le estoy dando unos alias aquí a estos puertos para que tengan más sentido. Yo no le quiero llamar botón 0, sino le voy a llamar reset. No le quiero llamar botón 1, sino X. Y a los LEDs igual les estoy dando otros nombres. Entonces, estos nombres los voy a colocar ahora aquí en mi dibujito que estoy haciendo, como me voy a referir a ellos. Entonces, este se va a llamar reset. Este botón 1 ahora le voy a llamar X. Este LED 0 le voy a llamar Y0. A este le voy a llamar Y1 y a este le voy a llamar Y. Ok. Les estoy poniendo un sobrenombre. Muy bien. Ahora, lo que va a hacer esta máquina de Moore, vamos a ver nuestra práctica. Me dice que la que estoy revisando, el archivo que es mi top Moore, define la entidad máquina de Moore que implementa esta máquina de estados que tenemos aquí. Para nosotros implementarla en Vivado, no vamos a implementar el circuito lógico, sino simplemente implementamos nuestro diagrama de estados. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a implementar. En este caso, nuestro diagrama de estados, para implementarlo, siempre va a tener dos funciones que vamos a tener que implementar en este archivo mi top Moore. Estas dos funciones van a ser la función que me va a calcular el siguiente estado y la función que me va a calcular la salida. ¿Ok? Entonces, para implementarlo aquí, tenemos lo siguiente. Hay que tener... Bueno, vamos a implementar aquí, con esto vamos a implementar nosotros una máquina de Moore. Vamos a analizar un poquito cómo es esta máquina de estados de acá. Déjenme ver si la podemos pegar aquí para que la tengamos un poquito más, más clara. Bueno, creo que no la...
No la podemos, pues aquí como que recortar, ¿no? Bueno, vamos a dibujarla. Creo que va a ser más rápido que nosotros la dibujemos aquí. Nuestra máquina de Moore tiene el estado S0, el estado S1. Cuando estoy en S0, mi salida Y es 0. Cuando estoy en S1, mi salida Y es 1. Cuando estoy en S0 y si por X meto un 0, transito a S0. Si estoy en S0 y por X meto un 1, transito a X1. Si estoy en S1, perdón, transito a S1. Si estoy en el estado 1 y meto un 0, me regreso a S0. Y si estoy en el estado 1 y meto un 1, me regreso a, me mantengo aquí, en el estado 1. Esto es lo que hacemos en esta máquina de estados. Ahora, ¿cómo se implementa? Esta es una máquina de Moore. Tenemos que, lo que yo voy a hacer es que este archivito que está aquí, mi top Moore, define la entidad máquina de Moore y define cómo se implementa esta máquina. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros aquí en nuestro archivo es definir la función de estado siguiente y la función, dos funciones, la de estado siguiente y la función de salida. Entonces, aquí hay que definir dos funciones, la de estado siguiente, de estado futuro o estado siguiente, y la función de salida. Bueno, la función de estado futuro depende del estado presente y la entrada para decidir cuál es la salida. Entonces, básicamente la función de estado futuro aquí y la función de salida. Nos vamos a fijar en nuestra tabla de estados. Entonces, hay que crear la función de estado futuro y la función de salida. ¿Ok? Entonces vamos a crear nuestra tabla de estados. Aquí tenemos que, vamos a hacerla con este azul. El estado presente puede estar en S0 o en S1. ¿Ok? Luego tengo un estado futuro que depende de que yo meta por X un 0 o un 1. Y luego tengo una salida, que aquí mi salida, pues va a ser lleno. Y mi salida depende solamente del estado presente. Entonces voy a llenar esta tabla que está muy sencilla para este ejemplo. Si yo estoy en S0 y meto un 0, pues me quedo en S0. Si meto un 1, paso a S1. Si estoy en S0, en S1 y meto un 0, me regreso a S0. Y si meto un 1, me mantengo en S1. Y la salida, cuando yo estoy en S0, pues mi salida va a ser 0, es esta de aquí. Y cuando estoy en S1, mi salida va a ser 1. Esto es muy fácil. Ahora fíjense, ¿para qué me va a servir el LED Y0 y Y1? Pues el LED Y0 y Y1 simplemente me va a indicar en qué estado estoy. Entonces aquí voy a añadir esto. Estos Y0 y Y1 me indican en qué estado estoy. De modo que si yo estoy en el estado S0, voy a querer que encienda el LED Y0 y se mantenga apagado el Y1. Y si estoy en el estado S1, quiero que se encienda el LED Y1 y se mantenga apagado el LED Y0. Entonces aquí voy a añadir estas, digamos que son otras salidas, por así decirlo, Y0 y Y1. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué es lo que yo voy a poner? Si estoy en S0, este se va a encender y este se va a apagar. Y si estoy en S1, este se apaga y este se enciende. Esto es todo lo que yo necesito para implementar esto en mi archivo. Entonces vamos a ver cómo se funciona esto. Vamos a abrir nuestro archivo. Y vamos a ver si efectivamente se está implementando esto de manera correcta. Bueno,
Entonces aquí defino mi entidad con sus puertos de entrada y de salida. Aquí ya defino mi arquitectura, que es cómo se comporta. Antes de comenzar a definir la arquitectura, definí estos alias, ¿ok? Entonces, cuando creo una máquina de estados, primero voy a crear, voy a indicar aquí, con esta instrucción de la línea 20, los estados que va a tener mi máquina, ¿no? Entonces yo digo, mi máquina va a tener, voy a declarar dos variables, S0 y S1, que van a ser variables de tipo estado. Y luego aquí voy a indicar dos señales que me van a ir guardando en qué estado estoy, si en el actual o en el estado siguiente. Voy a ver cómo uso estas señales. Estas líneas 20 y 21 siempre las van a tener ustedes en la definición de una máquina de estados en Vivado. Bueno, ahora sí, fíjense que aquí vienen tres funciones importantes. Las voy a poner aquí, son tres procesos importantes. ¿Sí? Entonces, la arquitectura comienza aquí, se definen los alias, se declara el modelo de máquina de estados con las líneas 20 y 21. Luego aquí, después de este begin, vienen las tres funciones importantes. La función del estado futuro, la función de salida y la función de registros de estados. Esta función es donde yo le voy a indicar cómo va a trabajar mi máquina, si se va a activar por pulso positivo, por pulso negativo. Entonces, dijimos que las declaraciones de la máquina de estados no van a cambiar, las líneas 20 y la 21, y esta función de registros de estados tampoco. Aquí, ¿qué es lo que van a decirle? ¿Qué es lo que ustedes le están diciendo? Fíjense que me faltó comentarles que en esta máquina que yo definí, la entrada X va a entrar por el botón 1. Cuando yo presiono el botón 1, es como si metiera un 1, perdón. Cuando yo suelto el botón y el botón está presionado, es como si yo estuviera metiendo un 0. ¿Ok? Pero ya aparte definí este otro botón, el botón 0. Este botón 0 es como una especie de reset, donde cada que yo lo apriete, voy a regresar al estado 0. ¿Sí? Entonces vamos a ver, nuevamente vamos a regresar a nuestro código de Vivado y vamos a tener aquí esta función de registro de estados. Lo único que hace es lo siguiente: detecta cuando hay un evento de clic de reloj, y si ese evento fue 1, o sea, si es un flanco positivo, entonces se va a fijar si debe de actualizar. Aquí lo que hace es que cuando hay un flanco positivo, se fija si presionamos el reset para devolvernos al estado S0, o sea, el estado actual lo va a colocar en S0, y si no, pues va a actualizar el estado actual. Actualiza el estado. Esto es lo único que va a hacer esta función. Okay. Esta función nunca va a cambiar. Nos sirve para que entonces cuando haya un flanco positivo en nuestro reloj, se actualice el estado o se fije si presionamos el reset y nos regresa al estado S0. Nunca va a cambiar. Ahora, las funciones que nosotros sí tenemos que implementar es esta función de el estado futuro y la función de salida. Entonces, la función de estado futuro básicamente va a implementar lo siguiente. Esta parte de aquí. Se va a implementar en la función de estado futuro. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Si se dan cuenta, nosotros para saber el estado futuro, yo me fijo en el estado presente, que aquí le estoy llamando estado actual, y en la entrada. Si yo estoy en el estado S0 y meto un 0, pues el estado siguiente va a ser S0, ¿ok? Si en cambio estoy en S0 y meto un 1, el estado siguiente va a ser S1. Si se dan cuenta, este caso, cuando estoy en S0, implementa esta parte de aquí. Esta. Y este otro caso, cuando estoy en S1, se implementa esta segunda línea. Lo mismo, si estoy en S1 y meto un 0, mi estado siguiente va a ser S0. Si estoy en S1 y meto un 1 por X, entonces mi estado siguiente va a ser S1. Y ya esta parte, esta función ya implementó todo el estado futuro. Ahora vamos a ver cómo se implementa la función de salida, que sería esta otra segunda parte de acá.
Entonces, este implementa el estado futuro y las de salida se implementan aquí abajo. Entonces, fíjense que aquí dependemos para la función de salida, dependemos de quién, del estado actual únicamente. Aquí voy a borrar esto. Y aquí únicamente dependemos del estado actual. Porque es una máquina esta es una máquina de Moore. Solamente dependemos del estado actual para calcular nuestras salidas. Entonces, algo que es aquí muy importante que ustedes hagan es lo siguiente. Voy a colocar esto aquí. Siempre sus salidas, en este caso mi máquina que yo estoy definiendo tiene 3 salidas, ¿ok? La salida Y0, Y1 y Y, que son estas que están aquí. Estas 3 salidas, ¿sale? Entonces, al inicio de mi función, antes de yo entrar a este case, vamos a poner, está aquí adentro. Estas, este case de programación, espero que ya lo hayan trabajado, pero básicamente aquí nos dice, cuando el estado actual es 0, ejecuta este código. Cuando el estado actual es 1, ejecuta este código, ¿ok? Bueno, ahora estamos con la función de salida. Antes de entrar al case, nosotros vamos a todas nuestras salidas siempre a inicializarlas en 0, y luego ya definimos nuestro case. Nuestro case básicamente implementa lo que tenemos aquí escrito. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro case? Cuando estoy en ese 0, Y0 vale 1, Y vale 0, y aquí vamos a poner, y Y1 vale 0. ¿Ok? Es lo que tenemos aquí. Cuando estoy en el estado C0, se cumple esta línea de aquí. Y1 vale 0, Y0 vale 1 y Y vale 0, que es lo que tengo aquí. Cuando estoy en S1, Y1 vale 1, Y vale 1 y Y0 vale 0, que eso es lo que me falta poner aquí. Y Y0 vale 0. Y ya, con esto yo ya tengo implementada mi máquina de Moore, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí yo no tengo seleccionada, bueno, voy a ver si no hay ningún problema con esta máquina de Moore, entonces voy a ejecutar una simulación, pero antes voy a hacer lo siguiente. Primero voy a darle clic derecho sobre el archivo mi top Moore, que define a mi máquina de Moore, y le voy a decir que me la ponga set as top. Entonces me la va a poner en negritas, ¿ok? Ya está aquí en negritas. Voy a ejecutar la síntesis para saber si no hay ningún problema. Entonces la síntesis ya se está ejecutando. Si se dan cuenta, se está ejecutando aquí. Si llegara a haber algún problema, me va a lanzar algún error que yo voy a poder ver aquí en la consola. Entonces, mientras se esté ejecutando, lo dejamos así. Y vamos a ver ahora el archivo de simulación que simula mi máquina de Moore. Entonces vamos a ver mi archivo de simulación para ver la simulación de mi máquina de Moore. Bueno, este archivo yo lo modifiqué para que lo podamos reutilizar tanto para simular la máquina de Moore que vamos a generar como la máquina de Mealy. Fíjense que ya me dijo que lo completó correctamente, entonces ya no voy a ejecutar nada más aquí, le voy a dar cancelar y yo ya estoy segura que mi archivo, mi top Moore, que implementa la máquina de Moore, es correcto. Vamos a ver la simulación de esta máquina de Moore, el archivo de simulación. Entonces, fíjense, aquí a veces conviene que nosotros acomodemos esto para ver los dos archivos, el mi top Moore y mi simulation,
a la vez, entonces le voy a poner esta parte así para que yo pueda ver los dos a la vez. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona. La entidad en el archivo de simulación está vacía siempre. Luego se define la arquitectura. La arquitectura, dentro de la arquitectura voy a definir un componente que debe de ser este mismo, el de mi máquina de Moore, el de máquina Moore, perdón. Entonces aquí yo voy a comentar esto y voy a descomentar la línea 41 y ahora sí estoy definiendo el componente máquina de Moore, que si se dan cuenta tiene los mismos puertos. Ok, entonces aquí las entradas las estoy yo poniendo con a 0, las salidas, también aquí estoy declarando que estas son mis salidas. Y aquí lo que yo voy a hacer aquí es simular que meto una, que por X estoy metiendo una secuencia de bits, ¿ok? Entonces aquí ya comienza la arquitectura de mi simulación, entonces yo voy a comentar esto, máquina de Mealy, y voy a descomentar esta línea 59 para hacer mi simulación, ¿ok? Aquí hago el mapeo de puertos. A estos son como unos nuevos alias, estas señales que yo definí aquí, ¿ok? Estas señales que yo definí aquí son como los alias que están de este lado. Entonces al reloj le voy a asignar el mismo alias. Al botón 0 le voy a asignar la señal reset, que es una señal de entrada. ¿Ok? Al botón 1 le voy a asignar esta X, al LED 0, S0, al LED 1, S1 y al LED 4Y. ¿Ok? Que es básicamente lo que yo estoy haciendo aquí. Es un mapeo de puertos similar a estos alias que les agregué. Bien. Ahora, yo le voy a decir aquí, esto no va a cambiar, le voy a decir yo aquí cuánto tiempo va a durar un clic de reloj. Entonces yo para esto definí que el periodo de reloj va a durar 10 nanosegundos. Entonces un clic de reloj consta de un pulso bajo y un pulso alto. Voy a tener 5 nanosegundos de pulso bajo y 5 de pulso alto. Y aquí ya voy a definir mi señal de entrada. Entonces fíjense cómo va a funcionar esto. Mi reloj tiene pulsos con duración de 10 nanosegundos. Aquí yo estoy simulando que por X meto un 1, perdón. Voy a hacer esto un poquito más grande. Para poder escribir mejor. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es que voy a simular que por X, bueno, voy a dibujar primero mi reloj. Entonces mi reloj tiene un pulso alto, uno bajo, uno alto, uno bajo. Creo que con estos pulsos ya es más que suficiente para mi simulación. ¿Ok? Entonces, mi periodo de reloj dura 10 nanosegundos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este pulso es un periodo de reloj alto y bajo. Y este tiene una duración de 10 nanosegundos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Aquí ya donde yo tengo mi función para simular una entrada por X, la voy a poner con azul, le estoy diciendo que inicialmente X va a valer 1 por 30 nanosegundos, o sea que este 1 va a durar 3 ciclos de reloj. Va a empezar así, un ciclo, y va a acabar hasta por acá. Es como si yo estuviera metiendo un 1, aquí estoy metiendo otro 1 y aquí otro 1, ¿ok? Luego estoy metiendo un 0 por 10 nanosegundos, o sea, por un ciclo de reloj estoy metiendo un 0. Luego estoy metiendo un 1 por 3 nanosegundos. 1, 2 y 3.
Luego estoy metiendo un 0 por 10 nanosegundos. Y luego estoy metiendo un 1 por 10 nanosegundos. Y luego estoy metiendo un 0 y este 0 permanece por siempre. Entonces aquí la señal X, estoy metiendo los siguientes bits. 3 unos, un 0, 3 unos, un 0 y un 1. Y luego un 0 que se mantiene por siempre. ¿Ok? Esta de aquí es la que yo estoy metiendo por aquí. Incluso la vamos a poner aquí. Son 3 unos, un 0. Con esto yo estoy simulando que estoy metiendo por X 3 unos, un 0, 3 unos, un 0, un 1 y luego ya muchos ceros. ¿Ok? Bueno. Entonces, este archivo dijimos que está simulando la máquina de Moore que ya tengo definida yo aquí. Está simulando esta máquina de Moore. Y vamos a ver que realmente simule lo que nosotros queremos. Entonces vamos a revisar un poquito por acá otra vez. Bueno, entonces vamos a ver cómo van cambiando los estados. Inicialmente yo voy a estar en el estado S0. Si meten un 1, voy a transitar al estado S1. Vuelven a meter un 1, transito al estado S1. Otro 1, transito al S1. Un 0, transito a S0. Me voy a S1, otra vez a S1, otra vez a S1. Me voy aquí a S0 y otra vez a S1. Y luego aquí me voy a mantener en S0 por siempre. ¿Ok? Así es como voy a ir transitando. Ahora vamos a ver cada una de las salidas que me tiene que dar. La salida Y, si se dan cuenta, tanto Y como Y1 son iguales. Entonces, Y es igual que Y1. Cuando estoy en S0, va a valer 0. Cuando estoy en S1, va a valer 1. Y Y1, perdón, Y0 es al revés. Cuando estoy en S0 vale 1 y cuando estoy en S1 vale 0. Entonces, Y1 va a tener más o menos esta forma de onda. ¿Ok? Esto que yo estoy dibujando aquí a mano es lo que yo debo de ver en la simulación. Vamos a ver si eso ocurre. Mi simulación, voy a hacer que, vamos a ver cuánto debe de durar. Este es el clic de reloj 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cada clic de reloj dura 10 nanosegundos, entonces con 100 nanosegundos yo voy a poder ver mi simulación hasta acá. Me voy por acá, voy a ejecutar la simulación. Me voy aquí a la pestaña de Sources. Aquí donde dice Run Simulation, le doy clic derecho, Simulation Settings. Aquí me voy a Simulation y le voy a decir que dure 100 nanosegundos. ¿Ok? Y ahora sí le voy a dar Run Simulation. Run Behavioral Simulation. Y vamos a ver que nos dé efectivamente lo que nosotros esperamos, lo que nosotros ya dibujamos en nuestro archivo. Bueno, ya que tengo aquí ya está abierta mi simulación, voy a ampliarla. Aquí se ve un poco raro, vamos a tener que ajustar esto. Con este botón nos va a ajustar un poco el zoom de nuestras señales. ¿Ok? Y si se dan cuenta, en cada uno de estos está dividido por clics de reloj. Yo puedo hacerlo esto más pequeño o lo puedo hacer más grande. ¿Ok? Pero parece que así está bien. Tengo un clic de reloj en cada uno de estas divisiones. Aquí tengo cuánto vale mis clics de reloj. Aquí van mis pulsos de reloj. Mi señal de reset siempre está en 0. Tengo mi entrada. Vamos a ver si la entrada coincide. Dijimos que estábamos metiendo
Vamos a hacer esto un poquito más grande para que se pueda ver si es correcto lo que nosotros estamos haciendo. Creo que aquí ya se alcanza a ver, ¿no? Ok. Entonces dijimos que estábamos metiendo 3 ceros. 1, 2, 3 por x. Este es el valor de x. 1, 2, 3. Un 1. Luego 3 ceros. Perdón, 3 ceros. 3 unos, perdón. Un 0. 3 unos. Un 0. Un 1 y un 0. ¿Ok? Luego, ese 0, perdón, ese 0 va a valer 1 al inicio hasta que haya un pulso positivo de mi reloj. Y entonces, va a valer 0. ¿Ok? Entonces, aquí me indica que estoy en el estado 0 y en todo este trozo estoy en el estado, no estoy en el estado 0. Luego vuelvo a estar en el estado 0 cuando hay un pulso de reloj y ese pulso de reloj alto coincide con que mi entrada es 0. Bien. Luego, hay otro pulso de reloj alto. Me doy cuenta que por mi entrada metieron un 1 y entonces ya no estoy en ese 0. Entonces, si se dan cuenta, esto tal vez sea más fácil leer este 0 y ese 0 y ese 1 de la siguiente manera. Estoy en ese 0. Inicialmente hay un pulso alto y transito a ese 1 y me mantengo en ese 1 durante 3 pulsos de reloj, que son estos 3 unos. Luego transito al S0 una vez, transito al S1 y me mantengo por 3 pulsos de reloj en S1. Transito a S0, transito a S1 y transito a S0, que básicamente es esto de aquí. ¿Ok? Ahora nuestra salida, vemos que nuestra salida coincide, efectivamente la salida coincide con el valor de S1. Y vale 1 cuando estoy en S1 y vale 0 cuando estoy en S0. Estas formas de onda, ustedes analícenlas bien y verán que checan con lo que acabamos de dibujar aquí. ¿Bien? Bueno. Entonces, bueno, hasta aquí hemos revisado la máquina de Moore. Vamos a revisar ahora la máquina de Mealy. Para esto vamos a añadir aquí una nueva página. Bueno. Ustedes van a hacer una captura de pantalla de estas imágenes para lo que ustedes hagan y de esta simulación y la van a incluir en su reporte, por favor. Ahora vamos a ver cómo funciona la máquina de Mealy. Vámonos a las fuentes. Voy a cerrar esta parte. Voy a cerrar mi simulación también. Y ahora aquí voy a activar mi archivo que dice máquina de Mealy. Le voy a dar clic derecho, Set as Top. Y voy a empezar a ver cómo funciona este archivo. Ok. Vamos a ver que es algo muy similar. Vamos a irlo dibujando aquí. Entonces, la máquina de Mealy tiene como entradas un reloj, el botón 0, el botón 1 y como salidas tiene LED 0, LED 1 y el LED 4. ¿Ok? Bueno, ahora aquí estamos asignándole los alias. Vamos a asignar los alias. Al botón 0 le voy a llamar reset. Al botón 1 le voy a llamar X. Al LED 0 le voy a llamar Y0. Al LED 1 le voy a llamar Y1 y al LED 4 le voy a llamar Y.
Y esto vamos a ver qué máquina de estados está implementando. Es la máquina de estados que tenemos en nuestra práctica. Entonces es una máquina de estados de mili que tiene el estado S0 y el estado S1. Fíjense que aquí, si yo meto en la máquina de mili, el estado no nos indica la salida, sino es la transición en donde se indica la salida. Entonces, esta máquina que se implementa aquí es esta. ¿Ok? Vamos a copiarla aquí. Si yo estoy en S0 y meto un 0, entonces me quedo en S0 y mi salida va a ser 0. Si meto un 1, transito a S1 y mi salida va a ser 0. Si estoy en S1 y meto un 0, transito a S0 y mi salida va a ser 0. Si estoy en S1 y meto un 1, me mantengo en S1 y mi salida va a ser un 1. ¿Ok? Bueno, nuevamente voy a hacer yo mi tabla de estados, para saber cómo implementar. Acuérdense que se implementan las funciones. Voy a implementar la función de reloj, que esa nunca no va a cambiar, es la misma de siempre. La de la función de estado futuro. Y voy a implementar también la función de salida. Vamos a hacer nuestra tabla de estados para esta. Entonces, tenemos aquí que el estado actual o presente puede ser S0 o S1. Vamos a tener un estado futuro. Que va a depender de si yo metí un 0 por X o metí un 1. Y vamos a tener una salida Y, que fíjense que esta salida Y sí va a depender si yo estoy metiendo un 0 y un 1. Esto es lo que difiere, esta parte de aquí, fíjense que difiere de la máquina de Moore, donde la salida no depende de qué entrada meto. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a llenar nuestra tabla. Si yo estoy en S0 y meto un 0, me quedo en S0 y mi salida es 0, el valor de Y. Si meto un 1, transito a S1 y mi salida es 0, es esta de aquí. Si estoy en S1 y meto un 0, transito a 0 y mi salida vale 0. Si meto un 1, me quedo en S1 y mi salida vale un 1. ¿Ok? Y adicionalmente tenemos la salida Y0 y Y1. Y estas nada más me indican en qué estado estoy. Si estoy en el estado S0, Y0 vale 1, Y1 vale 0. Si estoy en el estado S1, Y0 vale 0 y Y1 vale 1. Bien. Vamos ahora a ver que esto cheque con la implementación que está aquí. Bueno, tengo aquí mi función de registro de estados, que fíjense que esta función nunca va a cambiar. Primero mi declaración de modelo de estados, donde yo tengo dos estados, y mi función de registro de estados que nunca va a cambiar, es la misma que está aquí en la máquina de Moore. Es esta misma, ¿sale? Bueno. Ahora la función del estado futuro también es muy similar a la de la máquina de Moore. Entonces aquí, déjenme recorrer esto un poquito. Aquí tenemos lo siguiente. La función de estado futuro. Vamos a hacer esto un poco más para acá, para que se vea mejor. Y ahora sí. Entonces, si mi estado actual es S0 y yo meto un 0, mi estado siguiente va a ser S0.
Si meto un 1, mi estado siguiente va a ser ese 1. ¿Ok? Si estoy en ese 1 y meto un 0, mi estado siguiente va a ser ese 0. Y si meto un 1, mi estado siguiente va a ser ese 1, que es lo que está aquí. ¿No? Esto es muy fácil. Esta función, incluso su implementación es igual a la de la máquina de Moore, la función del estado futuro. Para este caso es exactamente la misma. Lo que va a cambiar es la implementación del estado de la función de salida. Vamos a ver cómo está aquí. Primero hay que inicializar aquí a 0 todas nuestras salidas. Entonces aquí me falta inicializar que y inicialmente la salida lleva a ser 0. Ok. Bueno. Entonces vamos a ver ahora cómo lo implementamos. Fíjense, si yo estoy en ese 0, fíjense que cuando yo estoy en ese 0, siempre mi salida, aquí la tengo, si estoy en ese 0, lleva a ser 0 siempre. No importa si meto una x igual a 0 o una x igual a 1. Lleva a ser 0. Y y1, entonces lleva a ser 0, que es lo que tengo aquí. Y0 va a valer 1. Y aquí déjenme ver si pusimos todas. Sí. Bueno, vamos a ponerlas todas aquí. Entonces aquí dijimos, y va a valer 0 siempre. Si nos damos cuenta, y0 va a valer 1 y aquí me faltaría poner que y1 va a valer 0 en el estado ese 0. Entonces aquí me faltaría ponerle que y1 va a valer 0. Bueno. Y ahora, en ese 1, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que en ese 1, y1 vale 1, y0 vale 0, me falta poner aquí que y0 vale 0, pero, ¿qué pasa con el valor de y? El valor de y depende. Si yo metí un 0 por x, entonces el valor de y vale 0. Si no, o sea, si metí un 1, entonces el valor de y vale 1. Este if else que se tiene que meter para considerar si yo metí por x un 0 o un 1 es lo que diferencia la máquina de Moore de la de Mealy. En la de Moore, ya con saber en qué estado estoy, ya sé cuál es el valor de y. Aquí, para saber el valor de y, tengo que saber en qué estado estoy y qué metí por x. ¿Ok? Y esto es lo que hace la diferencia. Ahora vamos a hacer nuestra simulación para ver cómo se comporta. Vamos a usar el mismo archivo. Entonces la simulación va a ser similar a esta. Vamos a observar estas salidas que yo declaré aquí en esta simulación. Fíjense que estas salidas, estas de aquí, corresponden a la máquina de Moore. Ahora vamos a ver qué pasa con la máquina de Mealy. Entonces, déjenme ver si podemos aquí copiar esto. Y lo vamos a pegar aquí. Ok. Entonces vamos a ver cómo va a funcionar en este caso nuestra simulación. Los estados van a transitar más o menos de manera similar. Yo voy a empezar en ese 0
Cuando meta un 1 me voy a ir a S1. Cuando meto un 0 me paso a S0. Si meto un 1 me voy a S1. Con un 0 paso a S0. Y así me quedo, ¿no? Ahora vamos a ver. Obviamente, pues Y0 se va a mantener apagado mientras yo estoy en el estado 1, va a encender cuando esté en el estado 0, se mantiene apagado cuando esté en el estado 1 y enciende cuando estoy en el estado 0 y así. Y Y1, por el contrario, es un foquito que enciende cuando estoy en el estado 1, apaga cuando estoy en el estado 0, enciende, apaga y enciende. Ahora, aquí, ¿qué es lo importante? Aquí lo importante es cómo va a cambiar Y. Entonces, Y solamente va a valer 1 cuando estoy en ese 1 y meto un 1. Entonces, fíjense. Aquí estoy en ese 1 y meto un 1, entonces Y va a valer 1. Y aquí va a transitar a 0. Aquí estoy en ese 1 y meto un 1, Y va a valer 1. Estoy en ese 1 y meto un 0, paso a 0. Estoy en ese 0 y meto un 1, me quedo en 0. Luego estoy en ese 1 y meto un 1, transito a 1. Entonces, algo así va a ser como va a operar Y. Vamos a ver que efectivamente esto funcione. Me voy a mi simulación, tengo que hacerle unas modificaciones porque la simulación tal y como está solamente simula la máquina de Moore. Entonces, ¿cómo voy a hacer estas modificaciones? Simplemente voy a modificar aquí la línea 40, la voy a descomentar y voy a comentar la línea 41. Entonces aquí estoy simulando mi máquina de miliahora y aquí voy a descomentar la línea 58 y comentar la línea 59. Y ya. Es la misma simulación que hace rato. Entonces voy a darle guardar y le voy a dar Run Simulation. Y vamos a ver que haga la simulación que yo espero, que sería esta de aquí. Ok, entonces vamos a ver que funcione. Bueno, si se fijan entonces por X tenemos lo mismo. Estoy metiendo, vamos a hacer esto un poquito más grande para que tengamos un pulso de reloj de 10 nanosegundos en cada una de estas divisiones. Ok, aquí ya la tenemos. Veamos lo siguiente. Entonces estoy metiendo 3 unos seguidos, un 0, 3 unos, un 0, un 1 y un 0. Ese 0 efectivamente enciende cuando detecta un pulso. Aquí inicialmente está ese 0 así, hasta que detecta el pulso positivo y ve que metí un 1, cambia ya a ese 1. Pero bueno, transita de ese 0, ese 1 se mantiene por 3 pulsos. Transita S0 un pulso, 3 pulsos S1, un pulso S0, un pulso S1 y un pulso S0. Y vemos que Y efectivamente se va a mantener en 1 cuando estoy en S1 y además vuelvo a meter un 1. Fíjense que aquí estoy en S1, pero lo que metí fue un 0. Entonces pasa a Y0 vale 0. ¿Ok? Y esto se mantiene. Bien. Pues esto sería, digamos, la parte del procedimiento. Ya ustedes lo que tienen que hacer en su práctica, viene aquí en la actividad del reporte,
Básicamente tienen que generar una máquina de Moore y una máquina de Mealy que reconozca la secuencia 101. Aparte de generar esta máquina que reconozca esta secuencia, tienen que generar el circuito lógico con flip-flops tipo D. Y luego van a modificar los programas MeTop-Moore y MeTop-Mealy para implementar estas dos máquinas en cada uno de estos programas. Van a usar aquí ustedes más estados. Entonces, como sus máquinas van a tener a lo más 4 estados, tienen que utilizar otros LEDs. Entonces, para esto, pues ustedes tienen que aquí modificar su archivo de constraints para activar los LEDs 2 y 3. Y cuando ustedes hagan su máquina que va a tener estados del S0 al S3, por ejemplo, pues puedan usar esos LEDs. Entonces hay que modificar todo esto. Y después van a modificar el programa de mi simulación para que lea toda esta cadena. Y bueno, aquí hay algunas preguntas que les hago. Las máquinas de Moore y de Mealy que a ustedes les resulten, van a la máquina de Mealy necesariamente va a tener menos estados que la máquina de Moore. Es importante que las diseñen y la de Mealy les tiene que salir con menos estados. Y bueno, aquí hay algunas preguntas que les planteo. Les recuerdo, por favor, que se apeguen a la rúbrica para la entrega de su reporte. No es necesario que en el reporte agreguen el código, pero sí es necesario las impresiones de sus simulaciones y pues que cumplan con todos los demás requerimientos. Bueno, por mi parte sería todo. Hasta luego.